El 13 de noviembre de 1961, sobre las aguas extensas y profundas del canal de Providence, en Bahamas, un hombre piensa que tiene una visión. Él mira algo que flotaba sobre el agua. Él se da cuenta que es un pequeño bote de madera que jalaba un pequeño salvavidas. A medida que el bote se acercaba, puede distinguir dentro de este a un hombre, pero no puede determinar qué es lo que está en el salvavidas. Para sorpresa de varios testigos, este hombre estaba vivo. Al ver a las personas grita: "Mi nombre es Julian Harvey y soy capitán del velero Bluebell". Para horror de todos también dijo: "Tengo una bebé muerta aquí. Creo que su nombre es Terry Jo Duperrault". Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que todos estén bastante bien. Yo quiero contarles que la historia que tenemos el día de hoy tiene de todo. Es por eso que a mí me costó elegir por cuál de los puntos álgidos que tiene la historia empezar a contarles. Además que tiene varios giros dramáticos que la hacen digna de un guión cinematográfico. En esta historia también nuevamente vamos a ver cómo el peligro puede provenir de absolutamente cualquier lugar o cualquier persona. Pero esta historia es muchísimo más que esto, pues a través del camino del desarrollo de la misma vamos a poder ver un ejemplo de templanza y sobre todo de unas férreas ganas de vivir. Yo espero sinceramente que al final de este relato ustedes se puedan inspirar para saber que en los momentos en los cuales estamos totalmente solos, cuando creemos que nuestra mente, nuestro cuerpo y toda nuestra vida ha sido devastada, con lo único que contamos es con nuestra voluntad. De esta manera, amigos, les doy nuevamente la bienvenida y vamos a conocer los detalles que tenemos el día de hoy. Cuando este hombre fue encontrado en el mar es cuando pudo ser auxiliado y también se conoció que él se llamaba Julian Harvey. Y a la vez que se lo encontró es cuando pudo salir a la luz la historia de lo que había sucedido con el velero llamado Bluebell y con la desaparición de la familia Duperrault. Yo les había mencionado que él en la boya que traía consigo tenía el cuerpo de una niña. Pero, ¿dónde estaba la familia de esta niña? ¿Cómo habían llegado hasta estas circunstancias? Pues resulta que los Duperrault habían planificado por largo tiempo realizar un extenso viaje por el Caribe para poder llegar al crucero de sus sueños, pero ahora estaban desaparecidos. Las autoridades también pudieron determinar que esta niña en realidad no se llamaba Terry, sino era Renée Duperrault. Era la niña menor de esta familia, ella tenía 7 años. En fin, con tantas interrogantes que nos ha generado toda esta información, es necesario empezar por el principio. ¿Cómo llegó la familia Duperrault a encontrarse en estas circunstancias? Arthur Duperrault es el nombre del padre de esta familia. Arthur era un optómetra que vivía con su familia en Green Bay, Wisconsin. Él había servido durante la Segunda Guerra Mundial, tiempo en el cual navegó por las aguas del océano. Allí aprendió a amar el mar. Con el pasar del tiempo, su sueño se convirtió en poder navegar junto a su familia durante todo un año. La familia estaba conformada por su esposa Jan, su hijo Brian de 14 años y sus 2 hijas, Terry Duperrault de 11 años y Renée Duperrault de 7 años. Algo importante a mencionar es que por su tiempo en la marina, Arthur era atlético, además que había adquirido capacidades de sobrevivencia. El resto de la familia no se quedaba atrás. Tanto Jean como los niños practicaban deportes y les encantaba estar al aire libre. Ya en el año 1961, Arthur había llegado a ser lo suficientemente exitoso como para cumplir su sueño. Él decidió que para que la familia se acople a la navegación, antes de navegar en el crucero,
lo harían en un velero pequeño. Primero se suscribió a varias revistas de navegación y leyó anuncios de navegantes de veleros. El plan estaba listo, inclusive Arthur había conseguido quien se hiciera cargo de su consultorio de optómetra durante un año. De igual manera habló con los maestros de sus hijos para acomodar sus estudios a una especie de homeschool y su madre sería su tutora. Sus maestros se lo autorizaron. De esta manera, con todo listo, la familia unida salió rumbo a Florida. El plan inicial consistía en pasar todo el otoño en el mar y, si todo iba bien, extender el viaje por un año. Una vez que llegaron al puerto, se encontraron con el Bluebell. El Bluebell era un velero que tenía 2 mástiles. Además tenía en su interior un bote salvavidas color blanco, una balsa salvavidas de goma color negro y un flotador salvavidas de corcho color blanco. El velero tenía una capacidad para albergar de 5 a 6 personas. Era perfecto para la familia Duperrault. Pero Arthur Duperrault no era el único aficionado o apasionado por el tema de la navegación. El capitán del Bluebell, Julian Harvey, había sido un veterano condecorado de la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de Arthur, él había servido su tiempo en la Fuerza Aérea y ahora tenía un sueño que era convertirse en capitán de algún barco o algún velero. Él había estado casado en 5 ocasiones, pero siempre lo veían acompañado por distintas mujeres. A él lo describían en líneas generales como un hombre guapo, que era sofisticado y muy educado. Y de este modo él llega a su 6º matrimonio con una mujer llamada Mary Den Jordan. El 8 de noviembre de 1961, el Bluebell zarpó a mar abierto con los 5 miembros de la familia Duperrault y Julian Harvey como capitán, quien fue acompañado de su esposa Mary Den. El plan consistía en ir visitando islas cercanas. El primer punto al que planeaban llegar el primer día era Bimini. La corriente impidió que el velero llegue en el tiempo estipulado, y cuando llegaron la oficina de aduanas ya había cerrado. Ellos tenían que presentar sus documentos para ingresar en la isla controlada por los británicos, pero les fue imposible, por lo que tuvieron que permanecer a bordo hasta el otro día. Hasta el día de hoy no se sabe por qué Julian Harvey al día siguiente tampoco se presentó en las aduanas de Bimini y navegó hasta Great Isaac Cay, pero tampoco desembarcaron ahí. Otra noche más que durmieron a bordo. Al día siguiente el velero se dirigió al canal de Providence y esta vez sí se ancló a una isla. La familia desembarcó en el lugar, exploraron islas desiertas, bucearon y caminaron por los arrecifes. Fue en el pueblito llamado Sandy Point donde la familia pasó más tiempo. Inclusive Arthur pensaba construir una casa ahí, pues le había gustado mucho este lugar. Mientras la familia Duperrault paseaba por el pueblo, Mary Den, la esposa de Julian Harvey, solía ir a la oficina de correos para enviar cartas a su madre para contarle cómo estaba. En general, el ambiente dentro del velero se describe como feliz y tranquilo. Los niños eran educados. La pareja de esposos Duperrault también lucían felices y tranquilos. Por otro lado, Julian Harvey y su esposa tampoco parecían tener problemas. Ella cocinaba a diario para toda la familia, pero al cabo de una semana de navegación, esa fue la última cena que Mary Den preparó para la familia. La mañana siguiente a esta última cena es cuando Julian Harvey fue encontrado a la deriva en el mar. Cuando él fue rescatado es cuando lo interrogan y da su versión de lo que había sucedido. Él dice que la noche anterior esta embarcación había sido presa de una gran tormenta y que el mástil había caído sobre la cubierta. De este modo había hecho estallar la parte donde se ubicaba la gasolina, provocando un gran incendio y haciendo que toda la embarcación se hunda. Él dice que él logró saltar al mar, pero que todos habían quedado presas de esta destrucción y se habían hundido con toda la embarcación.
Él dice que en medio de toda esta conmoción pudo encontrar a la niña flotando boca abajo sobre el agua y que estaba puesta un chaleco salvavidas. Y de este modo él la coloca sobre este bote y se dirige hacia donde fue encontrada. Al escuchar esto, la Guardia Costera lanza inmediatamente una alerta para poder recuperar restos de la embarcación estadounidense o mejor aún encontrar sobrevivientes. Con la ayuda de los propios rescatistas, Julian Harvey logra reunir un monto de dinero y comprar un boleto para volar hacia Miami. Pero 2 días después es llamado a declarar por la aún presumible muerte de los tripulantes, entre los cuales debemos recordar estaba también su esposa. Durante sus declaraciones, Harvey mantuvo su versión de la tormenta y posterior hundimiento del barco, pero había algunos detalles que ya les empezaban a parecer sospechosos a los agentes e inclusive determinaron que se estaban generando algunas contradicciones, pero tampoco tenían elementos de pruebas suficientes como para inculparlo de algo. Pero durante las declaraciones sucede algo que ni siquiera el propio Harvey imaginaría y que cambiaría el rumbo de esta historia para siempre. Cuatro días desde el hundimiento del Bluebell, Nikolaos Spachidakis, segundo oficial de un carguero griego, durante una guardia exploraba las aguas del canal de Providence. Desde su puesto en lo alto del puente podía ver varias embarcaciones sobre el mar, pero un punto sobre el agua llamó su atención. El brillo del sol no le dejaba ver bien lo que era. Inicialmente pensó que era un pequeño bote de pesca, pero estaba demasiado lejos como para hacerlo. Ante sus dudas llamó al capitán Stilianos Kousodontis y ambos trataron de descifrar lo que era. Los 2 hombres se quedaron atónitos, pues mientras la embarcación se acercaba se dieron cuenta que se trataba de un flotador y lo más increíble, sentada sola en medio de ese inmenso mar estaba una pequeña niña de cabello rubio. Los tripulantes del carguero bajaron una pequeña balsa hacia el mar para llegar hasta la niña. El capitán gritaba desesperado que se apresuren, porque desde lo alto podía ver los tiburones que ya la estaban rodeando. Cuando finalmente llegaron a ella, la pequeña cayó desmayada en sus brazos. Tenía toda la piel quemada e hinchada. Estaba deshidratada. Los marineros, hombres rudos y expertos en el mar, lloraron al ver la trágica escena de la niña casi muerta. Le dieron sorbos de agua y jugo de naranja para reanimarla. El capitán del carguero intentó interrogarla, pero la niña no respondía. Él insistía en saber su nombre o qué le había pasado, pero parecía estar en coma. Después de muchos intentos, un solo nombre apenas audible salió de sus labios: Bluebell. Luego pudo decir su nombre, era Terry Jo Duperrault, y volvió a quedar inconsciente. La noticia del hallazgo de Terry Jo Duperrault, de 11 años, fue la que llegó el momento de la audiencia de Julian Harvey, quien solo dijo: ¡ay, Dios mío! Se levantó, se tomó la cabeza mientras miraba por una gran ventana de la sala de audiencias. Julian Harvey lucía totalmente descolocado. De hecho, muchos lo estaban ante la noticia, pero él lucía diferente. Llegó hasta la puerta de la sala y en silencio salió del lugar. Por otra parte, la niña fue trasladada desde el barco hasta el Mercy Hospital en Miami, en un helicóptero. Ella tuvo resguardo policial desde el primer día. Aunque la historia de Harvey hablaba de un accidente, los agentes se dieron cuenta que su versión tenía muchos agujeros, y la única persona que podía corroborar esta historia era la niña. Al día siguiente del hallazgo de la pequeña Terry Jo, una mucama se encontraba trabajando en el Sandman Hotel. Ella acude a la habitación número 17, que era en la cual se hospedaba Julian Harvey. Ella toca la puerta, pero no hay respuesta. Ella insiste tocando, pero igualmente nada, así que ella decide abrir la puerta y entrar.
cuando ella entra siente un olor algo extraño, pero no le dio importancia, así que empezó a arreglar una de las camas que tenía esta habitación. Ella, al abrir la sábana, se encuentra con una pequeña mancha de sangre y también decidió cambiar las sábanas. No le dio la importancia que ella pensaba que tenía y siguió arreglando la habitación. Luego ella decide ir al baño para sacar las toallas sucias que supuestamente tenía este lugar. Pero cuando ella quiere abrir la puerta del baño, siente que algo la estaba atorando. Y al abrir lo poco que pudo abrir de la puerta, sintió nuevamente este olor, pero 1000 veces más potente, y se vino hacia ella en un solo golpe. Era olor a sangre. Ella, al ver que algo estaba atorando la puerta, se da cuenta que lo que estaba en el piso era un cuerpo. Los gritos de esta mujer inundaron todo el hotel y hacen que el gerente del lugar suba a la habitación para ver lo que había pasado. Y él se da cuenta que lo que estaba atorando en la puerta del baño era el cuerpo de Julian Harvey. Lo que a continuación, amigos, les voy a contar es sin duda alguna una de las peores escenas en cuanto a este tipo de muertes en específico. Y la siguiente ha sido recreada o descrita en base a lo que la policía pudo ver ese día. Cuando Julian Harvey habría salido de dar su declaración en la guardia costera, él se dirigió hacia el hotel donde se hospedaba. Él llevaba consigo botellas de whisky y él se encerró en su habitación y no volvió a ser visto más. Lo que se presume es que él habría ingerido este whisky y luego se sentó en un escritorio que había aquí en este cuarto y empezó a escribir una carta a un amigo suyo que se llamaba James Bowser. La carta decía lo siguiente: estoy hecho un manojo de nervios y no puedo continuar. Voy a salir de esto ahora mismo. Supongo que no me gusta la vida o no sé qué hacer. Además, en esta carta le pedía que se encargara de los trámites de su hijo de 14 años para darlo en adopción. Además, en el sobre escribió cremar y botar al mar. A este sobre lo colocó en el centro del escritorio y al lado de este se encontró un maletín. Dentro del maletín había cientos de fotografías que aparentemente Harvey había recolectado a lo largo de toda su vida. Pues había fotos de sus exmujeres, de su infancia, de su familia, etc. Luego él se habría sentado sobre la cama, sentado hacia el espaldar de la cama, y con una navaja de afeitar se había hecho un primer corte sobre su muslo. En ese momento la sangre brotó y manchó la sábana. Esta era la mancha que había encontrado la mucama. Pero al ver de lo que él estaba haciendo que se iba a manchar, decidió ir hacia el baño. Pero por las manchas de sangre se pudo determinar que él volvió a salir del baño con un billete de $10 y lo colocó junto a la almohada. Aparentemente este gesto habría sido para dejarle esta propina a la mucama, con un sentido de disculparse por el desastre que él iba a dejar en esta habitación y por querer demostrar hasta el final, hasta su último día, que él era un caballero. También antes de regresar al baño habría tomado 2 fotos de este maletín, una de su hijo y una de su última esposa Mariden, y se los llevó al baño. Una vez que llegó a este lugar, él decidió concluir con lo que había empezado. Tomó nuevamente la navaja de afeitar y se hizo 2 cortes, uno en cada tobillo. Luego también se cortó ambas muñecas y también inclusive ambos lados de su cuello. El corte que él se hizo sobre el muslo era tan profundo, tan desgarrador, que inclusive había llegado hasta el hueso. Los policías estaban totalmente perplejos ante esta escena, pues es conocido que los suicidas que deciden hacer este acto de esta manera prefieren que sea algo un poco más leve. Por lo general ingresan en una tina de agua caliente y prefieren que de este modo se suavice el impacto del acto,
haciendo que la vida se vaya extinguiendo poco a poco. Así que lo que Harvey hizo era algo extremadamente violento. Las preguntas no hacían nada más que empezar, porque después del hallazgo de la única sobreviviente del accidente de Bluebell, Harvey había decidido eliminarse en lugar de albergar algún tipo de esperanza y saber que había más personas vivas, inclusive su propia esposa. Por supuesto, ante un hecho como este, las dudas que si se trataba de un homicidio saltaron rápidamente. Los agentes se preguntaban qué había impulsado a Harvey a hacerse esto. Debía haber tenido tanto odio hacia sí mismo para hacer algo así. Las investigaciones sobre el accidente de Bluebell notablemente habían tomado otro giro. Un amigo de Julián rindió una nueva versión de los hechos, la que le dio algo de sentido al suicidio de Harvey. Él dijo que después del accidente habló con Julián. Ahí él le habría confesado algo que le hizo jurar que no diría a nadie. Le dijo que el día de la tormenta, cuando el mástil partió el velero, él pudo ver a su esposa y al doctor Duperrault tratando de salvarse, pero estaban cubiertos de sangre y tenían los intestinos afuera. Dijo que él se aterró y no intentó salvar a nadie, solamente se lanzó al mar. Entonces la policía le dio sentido a la muerte de Harvey. Pensaron que él estaba lleno de culpa y sobre todo de vergüenza al haber actuado como un cobarde. Recordemos que él fue un galardonado e inclusive heroico militar. Psicológicamente la vergüenza se puede considerar como ira dirigida hacia uno mismo. Entonces no era de extrañar que se hubiese atacado tan horriblemente esa madrugada. Ante la serie de misterios que empezaban a desenmarañarse en este caso, la única alternativa era escuchar la versión de Terry Joe Duperrault. Pero su situación era crítica, aún permanecía en coma. Muchas personas luego de ser rescatadas en condiciones similares mueren por deshidratación. Pero después de un par de días la niña despertó y finalmente pudo dar su versión de esa fatídica noche. Terry dijo que esa noche estaba durmiendo en una de las literas que había en la parte inferior del velero, cuando se despertó por gritos de su hermano Brian pidiendo ayuda. Ella inmediatamente se bajó de su cama, dio unos pasos y vio varias manchas de sangre. El lugar estaba oscuro, pero pudo distinguir un gran charco de sangre, y sobre este los cuerpos de su hermano Brian y de su madre Jen. Ella se quedó en shock y temblaba sin control. De todos modos decidió subir las gradas para buscar a su padre y a su hermanita y ver qué había pasado. Apenas estuvo sobre la cubierta, vio al capitán Julian Harvey, que venía hacia ella. Él la miró con una mirada descontrolada y le gritó «baja ahí», empujándola. La niña bajó aterrada y se acurrucó en su cama. Oía arriba golpes, pero no era capaz de salir del lugar. Inmediatamente se dio cuenta que el agua estaba inundando la embarcación y volvió a subir las gradas. Ahí vio cómo Harvey estaba tratando de desatar el bote de emergencia. Luego se lanzó al agua y desapareció en la oscuridad. La niña aterrada veía cómo la embarcación se hundía. Ella sabía nadar, pero se estaba ahogando. No sabe cómo recordó que a un lado del velero había visto el pequeño flotador blanco y fue hacia él. Cuando pudo subirse en este, solo pudo escuchar cómo el Bluebell se hundía, con toda su familia, y lo que había sido su vida hasta ese momento, pero no se animó a mirar hacia atrás. De este modo, la niña llega a pasar 4 días a la deriva en el océano. Ella en este tiempo pasó altamente deshidratada, no tenía alimentos, no tenía agua, estaba expuesta al sol y sobre todo a una gran cantidad de tiburones. Ella inclusive llegó a aprender cómo colocarse sobre este flotador porque este tenía una malla en el medio que inclusive también ya se estaba rompiendo y ella algunas veces llegó a caerse al agua, así que ella pudo acomodarse de tal forma que no volvió a caerse. Ella trataba en todo momento de mantenerse lúcida,
Pero para el cuarto día ella empezó a entrar y salir de conciencia en varias ocasiones. Ella sabía en su mente, ella ya tenía presente que ahora era huérfana, que estaba a la deriva en el mar con muy pocas probabilidades de ser rescatada. Después de las declaraciones de Terry Joe, el panorama había cambiado notablemente, pues ahora se sabía que este capitán Julian Harvey había atacado a los tripulantes de la embarcación, pero aún quedaban muchísimas dudas en el aire porque Terry Joe no había presenciado todos los hechos y no se sabía específicamente con qué arma él los había atacado, en dónde se encontraban los cuerpos de los otros tripulantes y sobre todo la duda y la interrogante más grande, ¿cuál era el móvil de Harvey para cometer estos asesinatos? Con el paso de los años, Terry Joe se sometió a distintos tratamientos para poder recordar lo que había sucedido esa noche. Uno de estos fue con amital sódico, el conocido como suero de la verdad, aunque ya se ha determinado que su efectividad es imprecisa, al igual que la hipnosis. Sin embargo, a Terry Joe se le aplicaron ambos tratamientos para que pudiera recordar. Durante las sesiones y luego de estas, dijo recordar algunos detalles, como que junto a los cuerpos de su hermano y de su madre estaba un cuchillo, que en la mano de Julián ella había visto una lata de gasolina, y también dijo que el mástil jamás se había quebrado sobre la cubierta del velero. Después de las investigaciones en revistas con familiares conocidos y ex compañeros de Julian Harvey, la policía estableció de esta manera lo que sucedió esa noche. Esa noche Harvey habría atacado a su esposa con un cuchillo o la habría lanzado al mar. Lo que se presume es que el Dr. Dupper Raoul habría visto el asesinato de Mary Dane, la esposa de Harvey. Se estableció también que el móvil de este asesinato habría sido el económico. Se cree que Harvey había planeado beneficiarse del seguro de vida de su mujer por un valor de $20,000, lo que equivale actualmente a unos $300,000, el cual él mismo había contratado unos días antes y se había puesto a él mismo como beneficiario. Una de las preguntas más recurrentes en los meses posteriores al hallazgo de la niña era por qué Harvey no había terminado con ella también. Y lo que se especuló en primera instancia era que debido al estado mental de Julian Harvey, él habría dejado viva a la niña para que de algún modo él sea atrapado o intenten atraparlo y él tener una excusa para acabar con su vida. Pero hay, sin embargo, a pesar de esto, una hipótesis principal, la cual indica que Harvey, al huir rápidamente en el bote y al ver que la niña estaba dentro de la embarcación, simplemente pensó que ella se hundiría con el resto de tripulantes y moriría. Muchos de ustedes pensarán cómo llegó la policía a establecer esta hipótesis. Pues investigando en la vida de Julian Harvey se conoció que él había sobrevivido a un accidente automovilístico. En este accidente había muerto una de sus 6 esposas y también su suegra. Extrañamente, este auto también se hundió en el agua y él también huyó dejando morir a ambas mujeres. Meses después cobró su seguro de vida e inmediatamente se casó con otra mujer. También se supo que tanto su propio yate llamado Torbatros como su lancha de motor Valiant se habían hundido en extrañas circunstancias. En ambos casos también cobró los seguros de ambas embarcaciones. Hubo una segunda hipótesis en la cual se especulaba que Julian Harvey estaba inmiscuido en negocios de narcotráfico y lo hacía en los veleros. Al ser descubierto en esas actividades, habría eliminado a sus testigos. La vida de Terry Joe después de la eliminación de su familia ha sido dura. Ella quedó sola y desorientada, pero sus tíos la acogieron en su hogar. A nivel mundial fue conocida su historia y la valentía con la que enfrentó la tragedia.
Los especialistas indicaron que al enfrentar el primer suceso traumático, que fue encontrar los cuerpos de sus familiares, este se neutralizó en impacto por el segundo hecho traumático, que fue estar a la deriva en el océano. Algo importante a conocer es que en este tipo de situaciones un temperamento discreto como el de Terry Joe es indispensable, pues ella no cayó en la histeria. En su mente nunca pensó que iba a morir y nunca dudó en que sobreviviría. A pesar de que de algún modo este caso tuvo un cierre, el misterio flota aún en el aire, pues no se sabe a ciencia cierta qué sucedió esa noche en alta mar. ¿Ustedes qué opinan?